Sí, sí, Dora, me llegó. Ya. Chicos, bienvenidos a la clase número 12 de la asignatura de Historia, correspondiente al día martes 12 de mayo. Y el objetivo que vamos a trabajar hoy día es conocer los riesgos naturales de Chile. ¿Ya? Primero tenemos que entender qué son los riesgos naturales. ¿Ya? Chicos, recuerden que voy a explicar y después voy a volver a retomar con ustedes para que puedan ir tomando apuntes. Los riesgos naturales, primero tenemos que entender que son características que van a ocurrir de acuerdo a las características que tiene un territorio. En este caso, Chile está expuesto a una serie de riesgos naturales. ¿Qué debe hacer la comunidad, las personas, en el caso de que existan riesgos naturales? La comunidad debe protegerse y tomar, obviamente, las medidas preventivas. La ONEMI, que significa Oficina Nacional de Emergencia, es la encargada de planificar y de coordinar todas las medidas de prevención, las respuestas y posterior rehabilitación frente a algunas situaciones de emergencia o desastres en el país. Estos riesgos naturales van a depender de la zona en que nos encontremos en nuestro país. Es decir, en la zona norte no puede ocurrir el mismo riesgo natural que en la zona sur, por ejemplo. ¿Ya? Va a depender el riesgo natural de la zona del país del que estemos hablando. Primero tenemos que hacer la diferencia entre riesgo y un desastre natural, porque no es lo mismo. Un riesgo natural corresponde a una amenaza que afecta a la población. Y esta amenaza que afecta a la población ocasiona un impacto en las personas. ¿Dónde? En un lugar determinado. A diferencia del desastre natural, que son las consecuencias que tiene este fenómeno, este riesgo, ¿cierto? Como pérdidas humanas, pérdidas de casa, de edificación, ¿cierto? Es todo lo que queda después de que se produce un riesgo natural. Entonces, esa es la diferencia. Riesgo, por un lado, es la amenaza que afecta a la población en un lugar determinado, pero el desastre natural es lo que queda después de que se produce este riesgo natural, todo lo que son las pérdidas. ¿Ya? Entonces, en la imagen podemos observar algunos de estos riesgos naturales y también los desastres naturales, lo que ocasionó después de que sucediera el riesgo natural. Tenemos erupción volcánica, ¿cierto? Terremotos, aluviones, incendios. Ahí hay algunas que vamos a revisar hoy día. Los riesgos naturales se clasifican según su origen. Tenemos riesgos naturales geológicos, meteorológicos, hidrometeorológicos, morfológicos y otros. Los riesgos naturales geológicos corresponden a todos los riesgos naturales que son originados, que se producen en el movimiento interno de la Tierra, que tienen que ver con el movimiento interno de la Tierra. ¿Cuáles son estos riesgos naturales que se clasifican en los geológicos? Por ejemplo, los terremotos, los tsunamis, las erupciones volcánicas, todo eso tiene que ver con movimientos internos de la Tierra, ¿ya? Por otro lado, tenemos los riesgos naturales meteorológicos que tienen que ver con fenómenos atmosféricos, ¿ya? Por ejemplo, las sequías, las heladas, las olas de calor, las tormentas, todos estos riesgos naturales que les nombro son originados por fenómenos atmosféricos. Tenemos también el hidrometeorológico, que son provocados por el agua, pero que son provocados por el agua en sus diversos estados, que tienen relación con un fenómeno atmosférico.
Por ejemplo, las inundaciones, las nevazones, las granizadas y las marejadas. Todo eso tiene que ver con el agua, pero en sus distintos estados, ¿ya? Y morfológico, que está relacionado con la pendiente del terreno, la forma que tiene la Tierra, ¿cierto? Y tenemos ahí los derrumbes, aludes o avalanchas. En conjunto con las inundaciones, nevazones, granizadas, marejadas, derrumbes, aludes o avalancha, podemos tener otro riesgo natural que se forma a partir de todo esto que yo nombré, que es llamado aluvión. Y en otros riesgos naturales podemos tener la desertificación y los incendios forestales, ¿cierto? Todo eso podemos encontrar dentro de esta otra clasificación. Vamos a ver después más detalladamente algunos de estos riesgos naturales. Aquí les quise colocar esta tablita que tiene que ver con los grandes desastres naturales que han ocurrido en Chile entre los periodos del año 1900 y el 2015. Si ustedes se fijan acá, tengo desastre natural, número de eventos, es decir, la cantidad de riesgos naturales que ocurrieron, las muertes que ocasionaron y el total de afectados por estos riesgos naturales. Grandes sequías, 2 eventos, ocurrieron 2 veces durante este periodo 1900 y 2015. No hubo muertes, pero sí 120.000 afectados. Terremotos y tsunamis. Chiquillos, silencio en el micrófono, por favor. Terremotos y tsunamis han ocurrido 30 entre estos años, ocasionando 59.430 muertes y viéndose afectado 9.754.322 personas. En relación a las temperaturas extremas o las de calor, las heladas, ¿cierto? Han ocurrido 9 veces, han ocasionado 8 muertes y se han visto afectados 86.100 personas. Las inundaciones han ocurrido 37 veces, con 1.242 muertes y afectando a 1.877.655 afectados. Deslizamientos, 4 veces, 229 muertes y 82.841 afectados. Las tormentas, 6 veces, 150 muertes y 277.520 afectados. Actividades volcánicas, 9 veces, 110 muertes, 86.650 afectados. Y por último, los incendios forestales, que han ocurrido 9 veces, 23 muertes y han afectado a 14.067 personas. ¿Ya? Chiquillos, recuerden que después aclaramos las dudas, ¿ya? Seguimos. Vamos a ver los terremotos. Los terremotos dijimos que eran de origen geológico, es decir, que tienen que ver con la Tierra, y los terremotos son movimientos que tiene la superficie terrestre, es decir, la superficie de la Tierra. ¿Por qué se producen los terremotos? Porque existe una liberación de energía a nivel interno de la Tierra, es decir, bajo la Tierra. Y estos sismos o movimientos se propagan por ondas hacia la superficie de la Tierra. Entonces, de lo interno de la Tierra, con estas ondas, lo que hace es que se propague, comience, ¿cierto?, a dirigirse hacia la superficie de la Tierra. Existen 2 escalas que miden estos riesgos naturales, que es la escala de Richter, que mide la magnitud del sismo. ¿Qué quiere decir eso? La cantidad de energía que se libera de manera interna. Y la escala de Mercalli es la que indica los efectos del sismo, ¿ya? Por otro lado, tenemos que entender por qué nosotros, como país, estamos tan expuestos a todos estos riesgos naturales que hemos hablado, sobre todo a lo que son los provocados, ¿cierto?, por los movimientos de la Tierra. Si ustedes se fijan en esta imagen, tenemos aquí, ¿cierto?, un planiferio
en donde podemos ubicar a Chile en América del Sur, ¿verdad? Aquí está Chile. Y también observamos una línea de color roja o naranja, ¿cierto? Que es llamada el cinturón de fuego del Pacífico. Esta línea roja lo que hace es marcar, es pasar por todo el Océano Pacífico, por Chile. ¿Dónde está mi flechita aquí? Por Chile, ¿cierto? Dando la vuelta por Asia, aquí, y también pasando por Oceanía. Y lo que hace es delimitar lo que son las placas tectónicas. En este caso, en este sector, hay dos placas tectónicas que son las que nos corresponden a nosotros, que es la placa de Nazca y la placa sudamericana. Entonces, lo que hace este cinturón de fuego o anillo de fuego del Pacífico, tiene estos dos nombres, lo que hace es delimitar a estas dos placas tectónicas, que es la placa de Nazca y la placa sudamericana, y lo que ocurre es que la placa de Nazca, esta es la placa sudamericana, y esta es la placa de Nazca. Lo que hace es que la placa de Nazca comienza a hacer este movimiento tratando, ¿cierto?, de empujar la placa sudamericana, y ese movimiento que realiza esa placa se llama movimiento de subducción. Entonces, la placa de Nazca empieza a hacer este movimiento de subducción, ¿cierto? Y lo que provoca es lo que son los terremotos, los tsunamis y las erupciones volcánicas. Y como este cinturón de fuego pasa por Chile, nos vemos totalmente expuestos a estos riesgos naturales, ¿ya? Y obviamente también a lo que son las erupciones volcánicas, que también es un riesgo natural, y lo que son los tsunamis, porque recuerden que nosotros estamos aquí rodeados del Océano Pacífico. Por lo tanto, estamos expuestos también a lo que son los tsunamis, ¿ya? Los tsunamis son las olas que se originan por un sismo o una erupción volcánica. Es decir, generalmente después de un sismo de gran intensidad, de gran magnitud, se ocasionan estos fenómenos naturales que son llamados tsunamis. ¿Qué genera los tsunamis? Los tsunamis generan que a nivel del agua las olas aumenten varios metros y que ocasionan daños en las zonas costeras. El CHOA, que es el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, es el encargado de monitorear y decretar las alertas en el caso de que se produzca este suceso, ¿ya? El CHOA, entonces, es el encargado de monitorear todo este suceso. Tenemos también las erupciones volcánicas, y que, como les mencionaba anteriormente, por estar nosotros insertos en este cinturón de fuego o anillo de fuego del Pacífico, también estamos rodeados por muchos volcanes. Entonces, ¿qué son las erupciones volcánicas? Es la expulsión del material fundido del centro de la Tierra, que nosotros conocemos como magma, pero aparte de esa expulsión, este volcán también expulsa hacia el exterior rocas o gases que vienen del interior de la Tierra y que para nosotros como personas son muy tóxicos, ¿ya? Aquí les coloqué una tablita que tiene relación con los volcanes que existen en nuestro país. Tenemos el volcán Villarrica, Yaima, Calbuco, Chaitén, Láscar, Michimahuida, Nevados de Chillán, Lonquimay, Copahue, Azul, Quizapú. Y se encuentran en estas regiones, la Araucanía y los ríos, ya, ahí para que ustedes lo lean, y en las zonas naturales. Si ustedes se fijan, en las zonas en donde más se concentran los volcanes es en la zona sur. Tenemos 3 volcanes que están en la zona central, en la región de Ñuble, chiquillos, después aclaramos dudas ya, en las regiones de Ñuble, del Biobío, del Maule, y las otras están en la zona sur. Y el volcán Lascar se encuentra en la zona norte grande. ¿Ya? Eso es en relación a los volcanes, a las erupciones volcánicas. ¿Qué vamos a hacer hoy día?
Lo que vamos a hacer hoy día es responder estas 4 preguntas y después de responder estas 4 preguntas van a continuar en la confección de su mapa de recursos naturales que quedó pendiente ayer. Voy a explicar las preguntas y luego vamos a aclarar las dudas. Dice, número 1. Observa el recuadro que muestra los grandes desastres naturales, es decir, ese recuadro, ¿ya? En relación a ese recuadro, lo que usted tiene que hacer es contestar de qué tipo son los mayores riesgos que ocurrieron en Chile. ¿Cuál es el origen de ese tipo de riesgo? ¿Ya? O sea, es decir, lo que yo voy a observar en la tablita, el que tiene mayor riesgo, el que se ocurrió más veces, y de acuerdo a eso, decir en relación a este esquema, cómo se origina, en cuál de estas clasificaciones corresponde lo que tú vas a responder. O sea, si tú miras la tabla y dices que lo que más ocurrió fue una erupción volcánica, tienes que ver acá en qué parte aparece la erupción volcánica. En este caso sería de origen geológico. Entonces tú tienes que observar la tablita y poder responder, ¿ya? Después tienes que, también en relación a eso, responder cuál de ellos ha generado mayores efectos negativos. Y en la número 2 dice, ¿por qué es importante conocer los riesgos naturales que existen en nuestro país? ¿Por qué creen ustedes que es importante que conozcamos todo lo que estamos viendo ahora? La número 3 explica por qué Chile es uno de los países más sísmicos del planeta. Esto tiene relación con lo que yo les expliqué acerca del cinturón de fuego del Pacífico o anillo de fuego del Pacífico. Puede ocupar ambos nombres, uno de los dos, cualquiera de los dos está correcto. ¿Ya? Entonces, ¿por qué nuestro país es uno de los más sísmicos del planeta? La número 4, ¿qué importancia tiene conocer las señales y los planos de evacuación ante un riesgo de tsunami? ¿Por qué creen ustedes que es importante que nosotros, las personas, conozcamos lo que nos enseñan las señaléticas y los planos de evacuación ante un riesgo de tsunami? Estamos hablando del tsunami, ¿ya? Posterior a eso, entonces, los que vayan terminando, recuerden que me tienen que ir enviando al correo sus respuestas y tienen que terminar el mapa de ayer que tenía relación con los recursos naturales de nuestro país. ¿Ok? Entonces, vamos a dejar de grabar.